próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. Elegí local y apoyá a los nuestros. Elegí local y ayuda a generar empleos. Elegí local y disfruta de lo mejor de El Salvador. Porque si elegís local, harás valer nuestro compromiso y llevarte lo mejor de nuestras cocinas a tu mesa. Porque juntos y en equipo vamos a salir adelante. Elegí local. En Canal 33 elegimos local. Usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Para conversar los temas que ya le poníamos en contexto al inicio de este espacio, doy la bienvenida a Loida Robles, representante de FESPAD en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. ¿Cómo está, Loida? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días y buenos días a todas las personas que están atentas de este espacio y pues nada, agradecer la posibilidad que República nos da de estar hablando este día sobre el tema de defensores de derechos humanos. Por supuesto, hay muchos asuntos que abordar alrededor de esta temática tan importante. Vamos a conversar también con Amalia López de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás. Amalia, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días a toda la teleaudiencia, por supuesto, buenos días. Loida, es un placer compartir con ustedes este tema, que es realmente un tema de interés público, ya que en buena medida todos y todas somos defensores de derechos humanos en este país. Exactamente. Antes de entrar en detalle sobre este anteproyecto de ley que ustedes presentaron en septiembre de 2018 al Congreso, a la Asamblea Legislativa, me gustaría poner en contexto algunas situaciones, algunas condiciones de lo que estamos viviendo en materia de derechos humanos en el contexto actual. ¿Cómo pueden definir la situación que tienen los defensores de derechos humanos, los derechos humanos en general y las organizaciones, de acuerdo con el trabajo que han venido realizando en ese tiempo? Loida. Sí, nosotros desde las organizaciones de sociedad civil hemos venido haciendo análisis de cuál es la situación real de derechos humanos en este momento y contundentemente consideramos que hay una regresión en materia de derechos humanos. Hemos visto, por ejemplo, cómo desde la llegada del actual presidente de la República ha venido confrontaciones entre la institucionalidad del Estado. Eso ha venido a debilitar prácticamente no solo las instituciones, sino también la garantía de algunos derechos. Hemos visto, por ejemplo, cómo a nivel de la Asamblea Legislativa no hay inclusión del derecho humano al agua, no hay derecho a la alimentación adecuada incluido en la Constitución de la República, en temas de militarización de la seguridad pública se ha dado mucho. No es que no se hubiese dado previamente con otro gobierno. Exactamente, lo veíamos también en el gobierno pasado, ¿no? Sí, Una fuerte definitivamente. sobre todo en tareas de seguridad. Sí, y desde las organizaciones hicimos en su momento el llamado a esa situación. Sin embargo, hemos visto cómo en este periodo y posiblemente la pandemia, que fue una crisis de país, y en una crisis siempre hay instancias que salen beneficiadas, hemos visto cómo en el periodo de la crisis por COVID-19 eso se acrecentó mucho más. La
condición de tener algunos decretos ejecutivos que permitiesen un actuar discrecional por parte de las autoridades militares y de seguridad, por ejemplo, en ese tema, propició muchas violaciones de derechos humanos, no solo a las personas defensoras, sino también a toda la población en su conjunto. Es decir, hemos visto en este periodo una total regresión en materia de derechos humanos en varias temáticas, tema de desplazamiento, tema de memoria histórica, tema de derechos de las mujeres. Hay una total regresión, población LGBTI, con gobiernos anteriores se tenía, por ejemplo, aperturadas mesas de diálogo para debatir sobre la atención integral a la población LGBTI. Un área en la Secretaría de Inclusión Social específica para eso. Había, pero no solamente ahí, había también en el Ministerio de Trabajo, había en el Ministerio de Justicia, que impulsó una política para atención a población LGBTI. Con la llegada de este nuevo gobierno, esos espacios se cerraron. Nosotros nos dimos a la tarea de consultar, mandar comunicación oficial para consultar cómo se iba a seguir en esos espacios, por ejemplo, y no se tuvo respuesta. En su momento el presidente, yo me recuerdo que dijo que iba a pasar esa área que estaba de Secretaría de Inclusión Social a Cultura, sí, pero no hemos visto nada hasta el momento sobre esto. No se han tenido mayores avances. Es decir, diversas agendas de derechos humanos se vieron realmente detenidas en los espacios de diálogo político que se tenía con instituciones de gobierno. Eso fue por el cese de esos espacios políticos que, como decía previamente, se tenía un acercamiento con otros gobiernos, pero que en estos momentos, a consecuencia de ese cierre de esos espacios, pues ya no se puede interlocutar de forma política. Vemos, por ejemplo, en temas de transparencia y acceso a la información pública, serios retrocesos en materia de derechos humanos. Hemos visto, por ejemplo, y siempre con el contexto de la pandemia por COVID-19, cómo algunas instancias, no solo del Ejecutivo, sino a nivel de Estado, no brindaban información. Se les hacía solicitudes de acceso a la información pública, que es el mecanismo que permite la Ley de Acceso a la Información. Sin embargo, no se tenía respuesta. Mucho lo vimos, por ejemplo, nosotros desde FESPAD estuvimos haciendo una serie de investigaciones a las medidas que se estaban implementando en el contexto de COVID-19, el bono de los $300, la educación a distancia. Hicimos solicitudes, muchas solicitudes de acceso a la información, y la respuesta que teníamos era o que era información confidencial o simplemente se nos mandaba a otras instancias de gobierno para que fuese esa otra instancia la que nos brindara la información, pero esta otra nos devolvía a la instancia primera. Entonces, en esa lógica, o amparados también en el cese de los términos administrativos que hubo, y no se brindaba información. Entonces, es una ¿Usted serie... que ha habido un aprovechamiento, Loida, del contexto de la crisis sanitaria, por ejemplo, para socavar derechos humanos? Definitivamente que la crisis se ha gestionado con un enfoque político y no con un enfoque sanitario. Hemos visto manejo de fondos poco transparentes, se ha creado instancias para darle seguimiento a cómo se está manejando esos fondos, pero simplemente no se da información al respecto. Es decir, una serie de acciones que, como le decía previamente, en toda crisis siempre hay actores que salen beneficiados, como los hay, sectores y actores que salen altamente afectados, pues hay muchos que se aprovechan de esta condición, y eso es algo que nosotros pudimos observar durante la crisis. No es que haya habido regresión en materia de derechos humanos únicamente en el periodo de la crisis. Hubo, por ejemplo, el encuarentamiento obligatorio, domiciliar obligatorio, sino que ya se venía dando antes, pero se sintió mucho más agudizado en ese periodo. Los centros, por ejemplo, de contención, los denominados centros de contención en ese periodo, ahí se violentaron derechos a la salud de la población, se violentaron derechos a la alimentación, derecho a la circulación. ¿Cómo llegaba uno a esos centros de contención? Llegaba por salir posiblemente a buscar alimentos para suministrar a su vivienda, pero como no podía demostrar esa situación, ahí el otro elemento que veíamos previamente, el tema de la militarización que hubo, el militar o el agente de la Policía Nacional Civil podía decidir en ese momento cómo actuar.
Aunado a eso, declaraciones que se hacían por parte de autoridades del Estado, de gobierno principalmente, como lo fue el presidente de la República, que decía, vamos a encerrar a cualquiera que ande afuera. Entonces, violentando inclusive algunos lineamientos que ya había dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto de cómo los gobiernos debían de gestionar la situación de emergencia y la situación de pandemia aterrizada en cada uno de los países. A ver, Amalia, en este contexto que ha descrito Loida, que no es nada esperanzador para el tema de los derechos humanos, sobre todo en la crisis sanitaria, el momento más agudo de la crisis, donde se tuvieron que implementar medidas para enfrentar mejor la pandemia, ¿a qué se enfrentan o a qué se enfrentaron ustedes, sobre todo en ese momento, defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones? Bueno, el contexto realmente no es esperanzador, como bien señala Wendy. La situación es que tenemos que caer en cuenta a los ciudadanos y ciudadanas en este país que la defensa de derechos humanos es algo que nos compete a todos y a todas. En la situación que se dio durante la cuarentena, que afectó especialmente a las mujeres, es una situación que en principio no se ha analizado con profundidad. Es decir, necesitamos que las instancias del Estado que velan por el bienestar de las mujeres en este país tomen cartas en el asunto, analicen la situación y pongan buenas prácticas para que en las políticas próximas no se vuelva a dar este tipo de incidentes. Tenemos un número bastante grande de denuncias de violencia contra mujeres durante la cuarentena. También tenemos un número bastante elevado de niñas que han sido abusadas sexualmente en sus casas. Esto es parte de lo que podemos denunciar. Asimismo, tenemos casos de personas que, por ejemplo, salieron a buscar medicamentos para sus hijos y fueron llevados a los centros de contención. Son casos documentados. Entonces, en este sentido, hay que siempre destacar que alguien tiene que pagar los costos. Lamentablemente, para nosotras las mujeres en el territorio, y las teleaudientes no me dejarán mentir, hemos sido nosotros las que estamos pagando ese costo. Amalia, en lo que menciona, por ejemplo, ¿cuál es el registro concreto que tienen de mujeres que han sido violentadas durante la cuarentena, sobre todo, y también de niñas que han sido abusadas sexualmente? Bien, hay una de las organizaciones muy conocida en El Salvador que dice que hay al menos 109 casos registrados entre marzo y mayo del año anterior de niñas que están embarazadas, niñas entre los 12 y los 14 años. Entonces, este es un número muy importante de destacar, entre marzo y mayo del año pasado que estábamos todos en cuarentena. Además, también circula la información de esta misma organización que hay al menos 19 casos confirmados de feminicidio en ese mismo periodo, cuando pues las estadísticas del Estado, las estadísticas de gobierno decían que éramos el país más seguro y que solo teníamos, por ejemplo, 9 fallecidos por COVID. Entonces, lamentablemente las estadísticas acerca de COVID tampoco pueden ser confiables y es dramático pensar que no podemos creer en las fuentes que el Estado tiene para informar a la población. Entonces es importante destacar eso. Amalia, desde el trabajo que ustedes han venido realizando en beneficio de las mujeres, ¿han visto ustedes un antes y un después en esta gestión de gobierno sobre el tema de atención a mujeres y sobre todo atención de parte de instituciones como por ejemplo el ISDEMU, que es una institución pues, que tiene que velar por los derechos de las mujeres, sobre todo las que son violentadas? Sí, el retroceso es grande y no se puede tapar el sol con un dedo, al punto que en el mismo 8 de marzo del presente año no ha habido ni siquiera un comunicado, un pronunciamiento de ISDEMU o estadísticas que nos puedan brindar un panorama de lo que ellos están en este momento registrando, lo que están tomando en cuenta para hacer sus políticas. De hecho, en el presupuesto general del Estado se ha disminuido lo que se debe invertir acerca de estos presupuestos etiquetados hacia las instituciones que protegen a las mujeres y hacia las instituciones que protegen a las minorías de la población, así mismo a la niñez. Entonces, el retroceso sí es grande. Además, tenemos un discurso de odio, un discurso de misoginia generalizado entre los mismos funcionarios del Estado, empezando por la presidencia y por todos sus otros seguidores. Tenemos el caso de este youtuber que agredió a 2 candidatas a diputadas, y esto no es más que un producto de todo lo que se viene dando desde la cúpula. Entonces es de llamar la atención sobre todo que ese mismo discurso de odio que se está generando, que afecta a la prensa, que afecta a las mujeres, que afecta a cualquiera que se oponga al discurso oficial, pues está generando también ya asuntos o incidentes a nivel personal, a nivel de cada uno de los que tenemos una práctica de defensa de derechos.
Perfecto, tenemos que hacer la primera pausa, son las 7 de la mañana con 19, pero regresamos en breve con más de República. Vamos acá. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales, Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. Elegí local y apoya a los nuestros. Elegí local y ayuda a generar empleos. Elegí local y disfruta de lo mejor de El Salvador. Porque si elegís local, harás valer nuestro compromiso y llevarte lo mejor de nuestras cocinas a tu mesa. Porque juntos y en equipo vamos a salir adelante. Elegí local. En Canal 33 elegimos local y damos apoyo a los nuestros. Así se siente. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Canal 33. Así se siente. Buenas tardes, bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas. Continuamos con más de República, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Conversamos en esta ocasión con Loida Robles, ella es representante de FESPAD en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, y también nos acompaña en el estudio 2 de Canal 33, Amalia López de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás. Estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios o reacciones de los temas que analizamos esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, nos puede enviar también mensajes a nuestro WhatsApp 7318-7627, en la cuenta de Facebook República TV 33 y en la página web canal33.tv. A ver, me gustaría que viéramos una publicación de Amnistía Internacional que pone en contexto también esta situación a la que se enfrentan muchos defensores y defensoras de derechos humanos, y sobre todo en el contexto de la pandemia, lo que ha sucedido también en otras partes del mundo, porque lo que se denuncia o la situación que se describe en El Salvador no es exclusiva de acá. Estamos viendo también situaciones bastante alarmantes. Ahí tenemos en pantalla una publicación de Amnistía, dice: prisiones afectadas por el virus continúan llenas de defensores y defensoras de los derechos humanos mientras los ataques continúan. Esto fue en el contexto de la pandemia, sobre todo pues más complicada en agosto de 2020. Y también tenemos en el Día Internacional de la Mujer, un llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pues llama a los estados a garantizar el principio de la debida diligencia reforzada y el derecho de acceso a la justicia durante la pandemia. A ver, de los defensores de derechos humanos, ¿qué sector se ha expuesto a mayor riesgo o mayor vulnerabilidad en el contexto de la crisis sanitaria? Loida. Fíjese que nosotros, de un monitoreo que hemos realizado de cómo se vivió durante el periodo de la crisis por COVID en el país, la lucha de la defensa de derechos humanos,
veíamos que hay principalmente el grupo de periodistas y el grupo de mujeres quienes estaban siendo principalmente agredidos. Nosotros hacíamos, esto sí lo hacíamos como FESPAD, no como Mesa por el Derecho a Defender Derechos, sino únicamente como FESPAD. Hicimos ese monitoreo periodístico que estuvo orientado principalmente a noticias en redes sociales, noticias en los medios de comunicación, un poco ver el monitoreo de funcionarios y algunos actores políticos también que tienen influencia en la vida del país, cómo se estaba comportando el tema de redes sociales en razón de las reacciones que se tenían hacia la población defensora de derechos humanos, que como bien decía Amalia, defensoras y defensores de derechos humanos somos todos una vez y cuando procuremos un derecho, exijamos un derecho, ahí nos convertimos, no necesariamente tenemos que dedicarnos todo el día y a toda hora a esta labor, no necesariamente una organización, puede ser cualquier persona que exige, procura un derecho. Entonces, así lo ha establecido la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Ni siquiera es algo que nosotros acá como defensores lo hayamos establecido. Pero veíamos nosotros en ese monitoreo que hacíamos realmente cómo la mayoría de agresiones venían por parte de funcionarios y empleados públicos. Tratamos de hacer una mayor acotación de quién, de los funcionarios, de qué instancia, y delimitábamos que era de Casa Presidencial, de dónde provenía y específicamente, principalmente del presidente de la República. Nosotros pudimos observar... ¿Redes sociales? Sí, redes sociales, conferencias de prensa, también cadenas nacionales de... Digamos todos los espacios públicos. Sí, todos los espacios públicos nosotros estuvimos monitoreando. Y es lamentable pues realmente porque el Estado debe de ser el garante, le constituye ser el garante de los derechos humanos, de garantizarle a toda la población la satisfacción de los mismos. Sin embargo, en esta oportunidad nosotros veíamos que era el principal agresor. Entonces, y lamentable porque de repente se pueda pensar que solo era discurso, que físicamente no hubo nada, pero hay que recordar, y bien lo decía Amalia, que ese discurso de odio, eso se transforma en cuestiones concretas. Entonces, cuando tenemos a un presidente de la República cuyo rol le determina la Constitución que debe de ser la armonía social, procurar la paz social, pero tenemos un presidente que está diciendo las organizaciones de sociedad civil aliadas con pandilleros, que son financiadas por poderes oscuros y una serie de expresiones que hacía al grupo de periodistas, al grupo de mujeres, eso se transforma en lo concreto, en agresiones. La población la escucha. Él es una figura pública que es observada y escuchada por la mayoría de la población. Entonces, hay personas que ya a nivel territorial, nosotros, por ejemplo, cuando hicimos observación electoral, tuvimos un incidente que como veníamos saliendo de las oficinas que están rotuladas y todo, y sabían de dónde veníamos saliendo porque enfrente había un centro de votación, nos subimos al vehículo y nos comenzó alguien a gritar cosas, ¿verdad? Entonces, peor se la vieron algunos periodistas, por ejemplo, que estuvieron expuestos a sufrir agresiones inclusive físicas, si es que no son protegidos por la misma gente que andaba ahí, porque se les quería, por pertenecer a X o Y medio de comunicación, se le quería agredir físicamente. Entonces vemos que en lo concreto ese discurso sí tiene su efecto en la población. Claro. Y sobre este análisis que ustedes han realizado, ahora que pues, el partido en el gobierno tiene mayoría en el Congreso, ha sido una victoria bastante contundente del Partido Nuevas Ideas vinculado al presidente. ¿Qué prevén ustedes para los próximos años? Mire, realmente que es un escenario que nosotros como organizaciones de sociedad civil lo hemos analizado desde la Mesa por el Derecho a Defender Derechos y también en otros sectores que articulamos las organizaciones de sociedad civil. Es un escenario realmente desalentador que vemos y lo decimos así con contundencia porque hemos visto en la práctica cómo desde el órgano ejecutivo y específicamente desde la Presidencia de la República se han estado dando agresiones no solo a las organizaciones, sino a cualquier persona que se muestre disidente del discurso oficial.
En esa lógica y conociendo la dinámica que tienen los actuales funcionarios en el órgano ejecutivo, en donde el presidente de la República dice, funcionario se debe de hacer esto, y el funcionario responde a la orden, señor presidente. Eso por un lado, pero además también se ven agresiones, expresiones de agresión por parte de los funcionarios que están alrededor del presidente de la República, y no solo funcionarios, sino también personas que se conocen, que son allegadas al órgano ejecutivo. Conociendo eso y sabiendo que viene una cantidad de gente nueva a integrar la Asamblea Legislativa, que vemos muchos rostros jóvenes, y no es que estemos en contra de que las juventudes puedan optar a los cargos públicos, sino haciendo esa comparación de lo que se tiene en el órgano ejecutivo y conociendo que la población ha votado por un ideal, no ha votado por un diputado o una diputada en específico, sino que ha votado por una marca, ha votado por una figura. En esa lógica esperamos nosotros que hayan reacciones similares a las que se han tenido desde el órgano ejecutivo. Pero además, en el periodo que va a tener esta Asamblea Legislativa, va a haber elección de 5 funcionarios al interior de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia va a ser electo en este periodo y va a ser electo por esta asamblea que viene. Pero además también las elecciones de segundo grado, en donde se va a elegir procurador para la defensa de los derechos humanos, fiscal general de la República, es decir, una serie de instituciones que nosotros consideramos que van a estar controladas por un mismo partido político, ahí sí lo podemos decir como un mismo partido político, que es al final el que representa esta figura por la cual ha votado la población. Sí. Pero en ese contexto consideramos también que el presidente de la República tiene la oportunidad de oro porque la población le ha dado prácticamente un cheque en blanco. Y tiene la oportunidad de oro para que al interior de la Asamblea Legislativa, siendo que él públicamente ha dicho que desde la Asamblea Legislativa se le estaba obstaculizando algunas iniciativas, tiene la oportunidad de oro para que el derecho humano al agua, una reforma fiscal progresiva, el derecho a la alimentación adecuada, la protección a población LGBTI, población indígena, él pueda introducir toda esa cantidad de iniciativas a la Asamblea Legislativa y algunas que ya están, y que entonces se legisle en favor de esas minorías. Sí. Ahora bien, detengámonos un poquito también en el proyecto de ley que ustedes han presentado, Loida y Amalia, lo han presentado pues en septiembre de 2018, esta ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos para la promoción y garantía del derecho a defender derechos. Amalia, ¿cuáles son los ejes principales que tiene este proyecto de ley y por qué la necesidad de contar con un marco legal? Bien, lo que ocurre es que a nivel de Naciones Unidas ya está reconocido este derecho a promover y abogar por derechos humanos en las poblaciones. Y también se reconoce el hecho de que hay personas que dedican buena parte de su tiempo a realizar justamente la defensa y promoción de derechos humanos. Dentro de los 67 artículos que tiene la propuesta, parte de lo que nosotros estamos estableciendo es, por ejemplo, que El Salvador reconozca en las generalidades que es el derecho de las personas defensoras de derechos humanos. También la obligación de protección a personas defensoras, es decir, las personas defensoras, por definición, al abogar por un derecho, se convierten automáticamente en blanco de conductas un poco violentas. Cuando una persona está abogando, por ejemplo, por derechos ante empresas que quieren hacer explotación de bienes naturales, obviamente se convierte en blanco de los ataques justamente de esto. Y de hecho, en El Salvador tenemos ejemplos claros en lo que sucedió con la ley frente a la minería metálica o por la prohibición de la minería metálica. Tenemos 3 personas asesinadas justamente que no se probó, pero que la población afirma que fueron los intereses económicos quienes ultimaron estas 3 vidas de personas defensoras. Entonces esto queremos que quede plasmado, que haya una defensa de las personas defensoras a través de las instituciones del Estado. También necesitamos que se establezca ese Sistema Nacional de Protección. En el Sistema Nacional de Protección pedimos que las que las instituciones involucradas con la protección, con la aplicación y administración de la ley, estén en ese sistema nacional. Y por supuesto,
pedimos también que se capacite y se dé recursos en materia de derechos humanos a estas instituciones. Sí. Entonces, esto es lo que básicamente estamos pidiendo, es algo que ya está reconocido a nivel de Naciones Unidas y que lo único que necesitamos es que se plasme a nivel de la legislación interna. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar y vamos a conocer un poco más en detalle sobre este anteproyecto de ley. 7:34, regresamos. Buenas tardes, bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Como El Salvador, muy dos bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Canal 33. Así se siente. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Esta mañana analizamos el anteproyecto de ley que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa en el año 2018 para proteger los derechos de los defensores de derechos humanos. Conversamos con Loida Robles, representante de FESPAD en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, y Amalia López de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás. ¿Qué tanto se ha logrado discutir hasta el momento este anteproyecto de ley, Loida, que ustedes han presentado en la Asamblea? ¿Tiene avances sustanciales hasta el momento? ¿A 3 años más o menos debe ser presentado este marco legal? A mí me gustaría quizás abordar previamente cómo llegamos a presentar este proceso proyecto. Que ha sido la creación. Sí, porque realmente para las organizaciones que conformamos la Mesa por el Derecho a Defender Derechos es importante trasladar el hecho que no es una propuesta que viene solo de un grupito de organizaciones que conformamos esta instancia. Nosotros desde las organizaciones hicimos una propuesta inicial, básica, que llevamos a consulta de muchos sectores de la población. Obviamente no podemos alcanzar a todos los sectores del país, pero sí hicimos una especie de identificación de sectores representativos de varias agendas de derechos humanos que nos permitiese contar desde la visión de ellos con elementos que pudiesen robustecer la propuesta de ley. ¿Qué sectores son esos? Consultamos, por ejemplo, a sectores de sindicatos, a defensores del medio ambiente,
a organizaciones de mujeres, presentamos a líderes y lideresas defensoras de la tierra, consultamos también a defensores de la memoria histórica, es decir, una serie de grupos que impulsan agendas de derechos humanos y que nosotros consideramos como mesa que era importante contar con la visión de ellas y ellos. Pero además, nosotros esa propuesta la compartimos con Protección Internacional, la compartimos con CEGIL, de ellos que son también instancias internacionales, actores internacionales, que tienen elementos sustanciales y doctrinarios que nos permitiesen fortalecer la propuesta de ley, nos lo remitieron. Una vez con todo eso, nosotros identificamos a 2 actores de la vida del país que tuviesen trayectoria en la defensa de derechos humanos y que hicieran un análisis de todo ese cúmulo de información y que incorporara a la propuesta que nosotros presentamos en ese entonces, en septiembre de 2018. La propuesta pasó ahí, al interior de la Asamblea Legislativa, sin mayor debate. Sin embargo, desde las organizaciones de la mesa, hicimos incidencia de tal forma que buscamos acercamientos con las y los diputados que conformaban la comisión que estaba analizando en ese momento la propuesta de ley y a consecuencia de ello nos escucharon, inclusive de ellos recibimos observaciones antes de hacer la propuesta de ley de diputadas y diputados. ¿Qué tipo de observaciones le hicieron en ese momento los diputados? Fíjese que ellos nos decían principalmente el tema presupuestario, que consideraban que es un elemento que obstaculiza en algunos momentos que se aprueben algunas iniciativas al interior de la Asamblea Legislativa, porque al final se tienen marcos legales muy bonitos, con gran cobertura, pero a la hora de materializarlos no hay un presupuesto efectivo que permita viabilizarlo. A ver, ese punto es clave, Loida, porque ustedes presentaron esa propuesta en el 2018, en un contexto distinto a la pandemia. Sí. Ahora, como sabe, pues tenemos una situación económica y fiscal bastante complicada, una deuda que está arriba del 90% del PIB, y el escenario es completamente distinto. Sí. ¿Qué se propone? Primero en 2 puntos. Aquellos mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, pero ¿con qué recursos? Y si el gobierno realmente tiene esa viabilidad financiera para poder sostener esta ley. Fíjese que esa insistencia que tuvimos como organizaciones de sociedad civil nos llevó a que la comisión creara una mesa técnica conformada por organizaciones de la mesa y personal técnico de la Asamblea Legislativa. Revisamos todos los contenidos de la propuesta y tratamos de acotar de tal manera que con la experiencia nuestra, con la visión de los sectores que son violentados, con la visión de actores internacionales, pero también con la visión de la gente al interior de la Asamblea Legislativa, nos llevará a reformular esos contenidos. ¿En qué posición está la propuesta ahorita al interior de la Asamblea? Terminamos de revisar desde el año pasado, estuvimos artículo por artículo revisando toda la propuesta, acotamos de mejor forma los contenidos. Ya hay un documento que la mesa técnica le trasladó a la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, nosotros hemos estado de manera insistente frente a la comisión exigiéndoles prácticamente que eleven al Pleno, que emitan un dictamen favorable y que eleven al Pleno esa propuesta de ley para que haya una eventual aprobación y una eventual, esperaríamos nosotros, sanción por parte del presidente de la República. En cuestión de recursos, ¿qué se propone? Sí, esa revisión que nosotros hicimos nos llevó a delimitar que ese sistema nacional de protección que mencionaba Amalia previamente, que es parte de la propuesta de ley, estuviese integrado por instituciones que ya cuentan con presupuesto. Es decir, que nosotros no estamos proponiendo una nueva institución, una nueva institucionalidad, sino que estamos proponiendo que las instituciones que están vinculadas al tema de protección y garantía de los derechos humanos conformen una especie de comité y que con los presupuestos que ya se tienen entre en funcionamiento. Delegamos nosotros en la propuesta un papel preponderante a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos porque constitucionalmente es la llamada a esa labor. Entonces estaría canalizando a través del presupuesto
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones como Fiscalía General de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, otras instancias que ya funcionan y que tienen presupuesto, estarían articulando los esfuerzos para contar con el funcionamiento de ese sistema de protección a las personas defensoras de derechos humanos. No tengo el dato exacto, pero la Procuraduría tiene un presupuesto que no es muy alto. ¿De qué forma pudiera la Procuraduría cubrir, digamos, estas tareas o estas acciones que se le competen en esta ley? Fíjese que nosotros propusimos que efectivamente se delegara un presupuesto extra a la Procuraduría, pero que este presupuesto, como le explicaba, no fuese para la totalidad o para cubrir, por ejemplo, dietas de las otras personas que estarían participando desde las otras instancias que integran el Estado, sino que esas personas se hubiesen cubierto como parte del salario que ya reciben desde su rol, por ejemplo, desde Fiscalía General de la República. Es decir, que el presupuesto extra que se estaría pidiendo para la Procuraduría, no determinamos un monto tampoco, no consideramos que no nos competía esa situación, no determinamos un monto en específico, pero sí un monto mínimo de funcionamiento de este comité. En este comité, en este sistema, entiendo que estaría también la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. ¿Qué se puede esperar de estas dos entidades que, lejos de garantizar derechos, pues se han venido cuestionando en materia de derechos humanos a lo largo de muchos años, no solamente en esta gestión? Fíjese que, bueno, la Policía Nacional Civil no formaría parte, desde nuestra propuesta, no formaría parte de este comité. Pero sí la Fiscalía. Fiscalía sí, estaría Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, que harían 4 instancias, pero además representación desde las organizaciones de sociedad civil, también con 4 votos, principalmente para equiparar los votos que tendrían desde la institucionalidad del Estado. Cuando nosotros empezamos a trabajar esta propuesta de ley y la estuvimos promoviendo antes de presentarla, justamente tuvimos ese análisis de la pregunta que usted me hace. ¿Y qué pasa si nosotros involucramos a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos con el rol que está teniendo en este momento? Era la administración anterior que se tenía al frente de la Procuraduría. ¿Y por qué nosotros vamos a proponer que sea esta instancia la que va? No es que sea la jefatura de parte de esta instancia que nosotros proponemos, sino que es el ente articulador, es el ente que va a convocar, es el ente que va a hacer propuesta de agenda, pero no es que tenga un voto calificado o mayoritario dentro de esta instancia. Nosotros, con ese análisis que hacíamos en esa oportunidad, realmente queremos que la Procuraduría, así como está en este momento, pero es que al final no depende de cómo esté funcionando en ese momento la institución. La institución tiene un rol constitucional y le compete al funcionario cumplir con ese rol constitucional. Entonces, de cara a eso, la exigencia de las organizaciones va a ser en razón del rol que la Constitución le delega a esa institución. Okay. Tenemos que hacer una pausa, son las 7:48, regresamos enseguida con más de República. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día. Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico.
Elegí local y apoya a los nuestros. Elegí local y ayuda a generar empleos. Elegí local y disfruta de lo mejor de El Salvador. Porque si elegís local, harás valer nuestro compromiso y llevarte lo mejor de nuestras cocinas a tu mesa. Porque juntos y en equipo vamos a salir adelante. Elegí local. En Canal 33 elegimos local y damos apoyo a los nuestros. Así se... Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Esta mañana en República analizamos un anteproyecto de ley que fue presentado en la Asamblea Legislativa en 2018 para proteger a quienes defienden los derechos humanos. Conversamos esta mañana con Loida Robles, representante FESPAD, en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, y también Amalia López, de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás. Amalia, ¿qué expectativas tienen ustedes de que la Asamblea Legislativa en este corto tiempo que queda ya de gestión pueda aprobar este anteproyecto de ley? Y que, bueno, si en caso sucede esta aprobación, habría posibilidades de que el presidente pues vetara esta ley y habría poco tiempo para que la Asamblea pudiese superarlo. ¿Ustedes están conscientes de esta situación que podría pasar? Sí, estamos totalmente conscientes. De hecho, en los acercamientos que hemos tenido en última semana con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se nos apunta justamente que esto es un asunto de voluntades. Tenemos seguros, al menos de palabra, dos de los votos de la comisión para que pase a pleno, y estos son el del diputado Manuel Flores y de la diputada Norma Herrera. Tenemos entendido que a Felisa Cristales, a Mauricio Linares, a Patricia Valdivieso y a Jorge Luis Rosales no les es de mayor interés esta situación. Ahora, quiero tomarme el tiempo para destacar justamente que la defensa de derechos, como le decía al principio, es un asunto que nos compete a todos y a todas. Creo que estos legisladores no están tomando en cuenta que ellos también, en alguna medida, como ciudadanos, habrán de ser defensores de derechos. En este sentido, hago el llamado a estos diputados de Arena, para que en estos pocos días que faltan bajen a pleno la propuesta, ya que está estudiada. Aquí no hay más que estudiar, hemos hecho todos los esfuerzos. Es más, a la población civil no nos corresponde hacer leyes, ni conocer de cómo se hacen las leyes, pero lo hacemos porque sabemos que hay ciertos temas que no son del interés de los legisladores y de los legisladores que tienen la mayoría. En ese sentido, pues hemos hecho los esfuerzos necesarios, hemos puesto recursos que no son nuestros inclusive, para que llegue a la discusión esta ley, y la ley está bien hecha. Hemos tenido asesoría internacional. Entonces, en este punto lo que necesitamos es voluntad. 2 votos más para que baje a pleno y en pleno se discuta. Sabemos también que queda poco tiempo y que el presidente podría vetar esta propuesta, pero también es el llamado al presidente, ya que es respetuoso de la ley y dice que está en favor de la población, pues también es el llamado para que tanto esto, que es la propuesta de ley para personas defensoras, como también Escazú, que es un acuerdo internacional que mucho tiene que ver con la defensa y participación de las poblaciones en la defensa de derechos, sea tomado en cuenta, sea en este caso sancionado por él, y que forme parte ya del cuerpo legal de El Salvador. A ver, Loida, ¿temen ustedes que la próxima legislatura no le dé importancia a este anteproyecto de ley y a este tema en general? Fíjese que lo hemos valorado y de hecho por eso es que estamos haciendo cierta presión a esta legislatura. Si bien es cierto, como dice Amalia, posiblemente los tiempos ya no alcancen, y no es porque hasta este momento hayamos llevado este tema a la Asamblea, lo tenemos desde 2018 ahí, pues no hubo el interés de parte de las distintas fracciones legislativas. Sin embargo, reconocemos que a esta altura pues nos corresponde como organizaciones de sociedad civil hacer ese último esfuerzo con esta legislatura a efecto de que se apruebe, y esperando, como le decía, que haya una sanción por parte del presidente de la República. Sin embargo, haciendo el análisis de contexto, estamos claros que posiblemente haya un veto, ni siquiera una observación, sino un veto. Y en la lógica de lo que planteaba previamente, en donde vemos funcionarios actuales que actúan de forma sumisa a todo lo que le dice el presidente de la República, en esa lógica pues sí existe ese análisis de que en la Asamblea Legislativa se dé algo similar.
Y si eso es así, nosotros sabemos que el tema de derechos humanos no es un tema de agenda de este gobierno. Entonces, posiblemente no contemos con un interés de parte de, hoy sí, el partido Gana, que es el que prácticamente tiene la llave al interior de la Asamblea Legislativa. Bien, vamos a leer algunos comentarios y preguntas que tengo para ustedes en las redes sociales y con esto vamos cerrando este espacio de análisis. Tenemos varios comentarios. Ahí está el primero, vamos a ver. Elena dice, no se puede señalar por una asamblea legislativa nueva que hay violaciones de derechos y todo por democracia. No se puede juzgar lo que no se conoce, dice Elena. Vamos con otra reacción. Evelyn dice, en el caso de una jueza que se expresó de manera misoginia hacia una periodista, no vemos los defensores de derechos pronunciarse contra ese juzgado. Vamos con otra reacción. Dice, hay muchas familias de las cuales se vieron afectadas por el impago de sus retenciones de la ley en la alcaldía de San Salvador y a la fecha no les resuelve. Ahí hay violaciones de derechos, nos dice Valeria Valle. Amalia, sus comentarios sobre estas reacciones en redes sociales. Bien, la población civil debemos recordar que el ejercicio de los derechos, de la defensa de derechos, es algo que está consagrado a nivel internacional. No podemos equivocarnos creyendo que porque el que gobierna en ese momento me simpatiza a mí, no va a generar una violación de derechos. En el momento en que se dé, estamos los defensores de derechos en disposición de poder hacer la lucha. Esto ha sido así desde el conflicto armado, antes de eso y después de eso. Ahora, la labor de las organizaciones defensoras de derechos es bien específica, pero cualquier persona, en cualquier momento en que, por ejemplo, a usted le falte el agua y sale a la calle a pedir que le manden el agua, usted está haciendo defensa de derechos. Si de repente hay un pago que no le gustó en el colegio y usted hace ese reclamo, usted está defendiendo derechos. De la misma manera, si a usted le agreden en la calle y se defiende, usted está defendiendo sus derechos. Entonces, no se trata de ir en contra o en favor de determinados partidos o de determinados colores políticos. Muchos comentarios hacia las organizaciones de sociedad civil que hacemos defensa de derechos van en el sentido de trabajen con el presidente. ¿Qué más quisiéramos nosotros que trabajar con el Ejecutivo y de la mano del Ejecutivo? Pero al momento, las muestras que se han dado por parte del gobierno actual no es en favor de las personas que ejercemos la defensa de derechos. Y es importante destacar esto, porque esto implica que si usted, que es simpatizante de X o Y partido, más adelante ya no está en favor de la opinión de esas personas, también va a ser atacado. Y los defensores de derechos vamos a tener que salir en su defensa, porque eso es lo que hacemos. Y lo hacemos con mucho gusto, y en la mayoría de los casos sin ningún salario. Entonces, es importante destacar esto. ¿Por qué? Porque a nivel de redes sociales, así como acabamos de observar, la gente confunde. La gente cree que la labor de la defensa de derechos tiene que ver con un asunto partidario y no es así. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas por el simple y sencillo hecho de que nació. Entonces, en ese sentido, el llamado es también a la población, a que no confundamos y a que también tomemos conciencia de que las libertades son parte de esta vida democrática que se nos ha legado y se nos ha garantizado a partir de los acuerdos de paz. Sí. No podemos renegar de eso y no podemos menospreciar el valor que esto tiene para la República. Loida, sus comentarios sobre estas reacciones en redes. Sí, quizás en la línea de lo que dice Amalia, definitivamente es que las organizaciones de sociedad civil en este periodo que viene nos volveremos o nos vamos a constituir una especie de contrapeso, porque ante toda esta captura de la institucionalidad del Estado que va a haber por parte de un solo partido político, definitivamente se necesitan las voces de alerta, de denuncia. Posiblemente en algunas ocasiones se espere de parte de las organizaciones de sociedad civil que demos respuesta a todos los temas y que estemos ahí para la defensa de todos los derechos. De verdad que lo intentamos, pero tenemos también nuestras limitantes reales, ¿no? No somos el Estado, no tenemos la capacidad que tiene el Estado, la capacidad de cobertura en personal. Sin embargo, somos bastante consecuentes en razón de denunciar y exigir. En algunos momentos se nos ha cuestionado, por ejemplo, de por qué en el pasado exigían, hacían manifestaciones y ahora ya no dicen nada y ahora están volviendo a exigir. Es que definitivamente hay un elemento que yo lo mencionaba previamente y es el diálogo político, la apertura a la participación ciudadana y a la Contraloría Social.
Si esos derechos se coartan, entonces a uno no le queda más que hacer la denuncia pública. Claro. Perfecto, hemos llegado al final, Loida, gracias por habernos acompañado. Muchas Muy gracias, amable. de verdad, a ustedes nuevamente por el espacio, pues quedamos a la orden. Perfecto, Amalia, muchas gracias por habernos acompañado. Pase buen día. Bien, con esto finalizamos. Doy paso de inmediato al programa de Mujer a Mujer. Ya está lista Vero y Ale. Buenos días. Hola, Viernes, chicas, ¿cómo Wendy, están? buenos días, excelente. ¿Y tú cómo amaneciste? Muy bien, gracias. Qué bueno, como decimos, misión cumplida, ya finalizando esta semana con todo lo que teníamos que hacer y qué bueno que haya satisfacción sobre todo. Así es que disfrutar del fin de... Ya me están llamando aquí. Gracias. Que descansen. Wendy, Feliz día. Igualmente, Abrazos. buen día para ti. Saludos, Gracias. Wendy, para que ¿Me se va a quede bajar con volumen al nosotros. teléfono? Sí, ya para que lo pongamos